Estamos con Paola Álvarez, politóloga colombiana que hace parte del colectivo Derechos, Diversidad y Selva, invitada por Teje y Entre Todos para una conferencia sobre acaparamiento de tierras. Mi primera pregunta, ¿podría hablarnos del caso destapado recientemente de las compras masivas de tierras originalmente baldías en los llanos por parte de varias multinacionales gracias a una especie de montaje jurídico? El tema de acaparamiento de tierras y de la identificación de empresas extranjeras en Colombia más o menos ya lleva 5 años o 4 años, en donde hemos podido identificar la manera como diversas empresas han llegado principalmente a la región de la Altillanura colombiana, que es una zona que queda hacia el oriente del país, principalmente en los departamentos del Meta y de Bichada, en donde empresas que utilizaron la asesoría jurídica de firmas de abogados como Brigar y Rutia, crearon pequeñas empresas que compraban de manera fraccionada predios y después se englobaron se hicieron a grandes extensiones de tierra. En el caso, por ejemplo, de la multinacional estadounidense Cargill, se conoce que ellos hicieron esta operación creando varias empresas, como 25, 29 empresas pequeñas, englobaron alrededor de 55.000 hectáreas de tierra en el departamento del Bichada para un proyecto de soya y de maíz. Así sucesivamente varias empresas, tanto nacionales como extranjeras, pues han participado de esa dinámica de acaparamiento de tierra, lo cual hemos venido investigando, estudiando, pero también contribuyendo como al debate público, puesto que nos parece que esos acaparamientos de tierra que están haciendo en tierras baldías de la nación tienen una implicancia y una importancia muy grande. Es importante que el público europeo en estas latitudes conozcan que las tierras baldías tienen una característica, una connotación especial. No son tierras privadas, son tierras que son del Estado, de la nación mejor, que el Estado adjudica de manera progresiva a los campesinos. Así lo establece la Constitución y la ley. Y lo que estamos dándonos cuenta hoy, a partir de estos casos de acaparamiento de tierras, es que las empresas se quedaron con tierras baldías. Tierras que eran para campesinos, hoy están en manos del sector privado, tanto nacional como internacional. Entonces hace parte de las preocupaciones que tenemos y la participación en esta conferencia en París sobre acaparamiento de tierras quiere mostrar eso. Quiere mostrar cuáles han sido los impactos y consideramos que en caso de seguir este acaparamiento de tierras y de proseguir la ley de tierras como la está planteando el presidente Santos, la ley de baldíos que recientemente radica en el Congreso, los problemas, la agudización del conflicto, la desigualdad, la mayor concentración de la propiedad de la tierra, pues van a ser problemas que no vamos a poder superar. ¿Cuál es el papel de las multinacionales extranjeras en la situación actual y en el futuro del campo colombiano? ¿Y cuáles son los efectos de los numerosos TLC que Colombia ha firmado, especialmente con la Unión Europea? Lo que podemos decir en esa materia del papel de las multinacionales es que los impactos que están generando son de enormes proporciones y quiero, digamos, hablar tanto de empresas multinacionales en el sector extractivo, minería, petróleo, pero también empresas multinacionales que están en todos los agronegocios. En el caso de la minería y el petróleo, las multinacionales están dejando un impacto muy grande por sus proyectos extractivos. Por ejemplo, en el caso de La Guajira, la empresa Cerrejón, que dentro de sus accionistas encontramos inversión europea. Las 3 dueñas del Cerrejón son empresas del Reino Unido. Pues el impacto que tiene la extracción del carbón en esta región del país es de suma gravedad. Con la situación también que allí existen comunidades indígenas, las cuales se han visto obligadas a desplazarse de su territorio, pero también de convivir con un proyecto minero, con una mina que dicen que se conoce como la mina más grande del planeta a cielo abierto.
Estas comunidades hoy son víctimas de toda esa explotación de carbón, de tener que respirar carbón, el polvillo del carbón en su cotidianidad. Y lo último es el proyecto de la empresa de desviar un río, el río Ranchería, porque han encontrado una reserva de carbón debajo del río, entonces pretenden desviar el cauce del río más o menos como en 25 kilómetros, para ponerte un ejemplo. Entonces, el papel de las multinacionales en un país como Colombia, con un problema de conflicto social, armado, histórico, de muchísimas décadas, con unos niveles de concentración de la tierra, con una desigualdad, una pobreza tan grandes, y llegan este tipo de empresas a desarrollar estos proyectos, pues lo que estamos viendo en la práctica son unas consecuencias muy graves, no solamente para las personas, que por sí son gigantes, sino también en materia ambiental, ¿no? Como lo mostré. Ahora, hay otro grupo de empresas dedicadas a los agronegocios, principalmente para proyectos de palma de aceite, de soya, de maíz. Colombia es un país que está, según su modelo de desarrollo rural, enfocado hacia la agroexportación, es decir, que estos productos que estoy mencionando vienen a estos mercados de Europa, a Estados Unidos, y no solamente lo que he dicho hace un momento a propósito del acaparamiento de tierras que hacen las empresas, de la privatización del territorio, del uso intensivo de recursos naturales como por ejemplo el agua, ¿sí? Cambian completamente la dinámica, el ordenamiento del territorio. Las empresas imponen determinado uso del suelo, ¿sí? En el caso minero, lo que mencioné, entonces, si por ejemplo se desarrollaba allí alguna actividad distinta, agrícola, pecuaria, y encuentran una mina, la minería ha sido señalada en la ley como de interés nacional, entonces privilegian el uso minero sobre otro tipo de usos. Entonces, el papel de las multinacionales y de estas grandes empresas que llegan a desarrollar estos proyectos dejan unas enormes consecuencias también a nivel de desplazamiento, de medio ambiente y también, algo que es muy importante señalar, a nivel laboral. Los trabajadores de la minería, del petróleo, de la agroindustria, son trabajadores que están tercerizados, no tienen un contrato directo y además al desarrollar actividades de tan alto impacto, ustedes se imaginarán lo que es trabajar en una mina, expuesto a cantidades de tóxicos, en fin. Son trabajadores que están en la mayoría de casos muy enfermos, con graves enfermedades de tipo laboral. Entonces esto también hace parte pues de lo que queremos decir, de todo en conjunto de los impactos que genera pues la puesta en marcha de estos grandes proyectos. Y lo otro que digamos es clave entonces relacionar es el papel de los tratados de libre comercio, de los acuerdos bilaterales de inversión, cómo digamos, entran en esto. Y es que justamente proyectos o tratados como por ejemplo el de Colombia con la Unión Europea, pues lo que hace es incentivar la llegada de empresas al país, en donde, dicho sea de paso, los gobiernos locales, el gobierno nacional lo que hace es acomodar la legislación a esos tratados de libre comercio, y entonces lo que vemos es que estos tratados de libre comercio van a agravar también entonces los problemas ya existentes, ¿sí? Este libre comercio, esta entrada de empresas, entregarles todas las ventajas, ¿sí? La seguridad jurídica que reclaman tanto estas empresas para su funcionamiento, son problemas que nos parecen muy importantes señalar, y que en el marco ahora, a propósito de la ratificación en algunos parlamentos de Europa del TLC con Colombia, sería muy importante que los diputados conocieran estos asuntos antes de aprobar y de tramitar un TLC de manera administrativa, como si firmaras algo, cualquier cosa, ¿no? Hay unas implicaciones muy serias. Yo creo que muchos de los países en donde ya están en marcha estos tratados de libre comercio, como por ejemplo México, dan muestra de lo que significan estos acuerdos y de las implicaciones en general que traen para el país.
¿Nos podría hablar de las contradicciones que usted ve entre lo que se está acordando en La Habana entre el gobierno y la guerrilla de las FARC y las políticas agrarias puestas en marcha por el gobierno Santos, por ejemplo, con respecto al proyecto de ley sobre baldíos? Pues por estos días se cumplen 2 años del inicio de las conversaciones en Cuba. En este tiempo lo que hemos visto, digamos, han sido paros agrarios. Mientras se discute en Cuba, el gobierno con la guerrilla de las FARC, los campesinos en Colombia han protestado en varias oportunidades, reclamando unas mejores condiciones para el sector campesino. Hoy en día, el grueso de la política pública en materia rural está enfocada a los grandes empresarios. Hay un olvido completamente hacia darle estímulos y mayores oportunidades para que los campesinos puedan desarrollar su economía campesina. Y pues estas situaciones han llevado a que varias veces hayan habido movilizaciones, hayan salido a la calle a reclamar y a hacer unas protestas muy justas que, entre otras cosas, han recibido un fuerte respaldo por parte de la gente de las ciudades, por parte de gente que, sin ser campesina, saben de la importancia de estas personas para nuestra vida en las ciudades y en los municipios en general. Entonces, mientras en Cuba se discuten unas cosas, en el país la realidad es otra. El sujeto, en este caso, pues de ese mundo rural que son los campesinos, están reclamando unas mejores condiciones para ellos poder desarrollar su vida y su cultura campesina. Adicionalmente, después de estos procesos de movilización, se han conformado un espacio en donde hay una convergencia de varias organizaciones campesinas en todo el país que se conoce como la Cumbre Agraria. Esa cumbre pretende, a partir de una mesa donde tienen varios temas, creo que son 7 u 8 mesas de trabajo donde trabajan diferentes tópicos en torno al tema campesino. Mientras está sucediendo eso, de generar un espacio de diálogo con el gobierno radica, hay que decir algo que es importante, durante los 4 años larguitos que lleva el presidente Santos en el gobierno, ha intentado 5 veces presentar un proyecto de ley para legalizar todas estas acumulaciones de baldíos por parte de las empresas. Pues justamente hace 2 semanas, cuando se inauguraba la mesa de diálogos de la Cumbre Agraria con el presidente Santos, ese mismo día el presidente radicó en el Congreso un proyecto de ley que busca no solamente legalizar la acumulación de baldíos por parte de las empresas, sino algo que es nuevo y que es inconstitucional a todas luces, y es entregarle en concesión los baldíos que, como dije hace un momento, debieran ser entregados a los campesinos. La ley establece que tienen que adjudicársele de manera progresiva a los campesinos pobres un área determinada de tierra que se conoce en Colombia como la unidad agrícola familiar, que es un área en donde la familia campesina puede subsistir. ¿Ok? Eso desaparecería porque lo que plantea este proyecto de ley es que le van a entregar en concesión para grandes proyectos que van a ser prioritarios tierras a las empresas. Entonces, lo que quiero llamar la atención es que mientras en Cuba se discuten unos asuntos, hay un discurso. En la realidad, en la práctica, lo que vivimos en el país es todo, digamos, una situación completamente distinta de movilización, de reclamo, de protestas por parte del sector campesino y de iniciativas del gobierno como estas que favorecen a las grandes inversiones, a las grandes empresas. Allí no hay ninguna diferencia entre el gobierno anterior y este, hay una continuidad. El presidente anterior, el presidente Uribe, su discurso principal, digamos, hacia un llamado hacia la inversión extranjera, era una de sus pilares, el atraer mayor inversión extranjera al país. Pues este presidente también sigue con la misma línea de enfoque de atraer inversionistas, de darle las garantías y en este caso legalizar aquello que es ilegal, que fueron todas estas acumulaciones de tierras.
Otro aspecto que vale la pena señalar es que en materia de restitución de tierras, las víctimas no han sido, en la mayoría, después de varios años de aplicación de esta política de restitución de tierras, no las han restituido. Las cifras lo demuestran, es muy poquito lo que les han entregado, y lo que sí vemos ahorita con este proyecto de ley que comento de baldíos, en donde se busca legalizar y entregar en concesión los baldíos en favor de las empresas, resulta que tierras que eran para restitución pueden ser susceptibles de que entren grandes proyectos que son prioritarios para el desarrollo de proyectos agroindustriales de gran escala por parte de las empresas, y las víctimas, los desplazados, tengan o que asociarse con las empresas o venderles, pero digamos allí mostrar también como la contradicción entre el discurso que tanto promueve el gobierno de una restitución a las víctimas, pero que en la práctica lo que estamos viendo es que lo que interesa, lo que está planteado realmente es un interés de que esas tierras de las víctimas entren al gran mercado de tierras que este gobierno está promoviendo para, digamos, darle una mayor oferta a los inversionistas.